I did. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y desde esta geografía del noroeste de España, damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado, día 22 de octubre de 2022. Por cierto, en nuestro programa 135. Saludos largamente afectuosos a todos nuestros espectadores de Hispanoamérica y en todo caso a cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, vamos a tener hoy un programa en particular atractivo. Hoy nos ocupará en conversación la muy notable personalidad de Gaspar Melchor de Jovellanos, una de las figuras intelectuales españolas más relevantes de su tiempo y por extensión consecuente a su propia biografía, habremos de reparar asimismo, naturalmente, en la consideración histórica alrededor de su tiempo, el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, el siglo de la Ilustración con todas sus consecuencias. Y para hablar de todo esto, naturalmente me acompaña, como no, Emilio Saldaña, a mi derecha, a mi izquierda, en fin, de una manera totalmente ubicua, como es mejor costumbre, antiguo y querido amigo, profesor de filosofía, al que me consta que le complace sobremanera este asunto que hoy abordaremos. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Estás de acuerdo en que el programa, en fin, promete, verdad? Sí. Yo complementaré un poco lo nacional de la Ilustración española centrada en Jovellanos con un poco de contexto europeo. Sí, hace muy bien Emilio en hacer esta aclaración, porque claro, yo que normalmente lo pongo en situación del programa, esta vez no le dije nada, y ya tenía yo previsto más o menos circular también por ahí, con lo cual mira por dónde tenemos ya la cosa perfectamente apuntada, ¿verdad? Bien, y a este propio fin de conversación es nuestro invitado Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia, contertulio ya histórico de este programa y por demás querido amigo, al que siempre me complace saludar muy especialmente. Bienvenido, Miguel, ya tardaba vernos, ¿no dirás? Un placer recibirte. Muy bien, pues muchas gracias, igualmente, un placer volver a encontrarnos en este entorno y afrontando un tema tan interesante como el de hoy por la noche. Muchas gracias. Bien, pues así es, así es. Bueno, pues para ponernos un poco en situación, vaya un apunte biográfico a propósito de Jovellanos y a partir de ahí, si os parece, ya le entramos a la conversación. Nacido Gaspar Melchor de Jovellanos en la geografía de Asturias, concretamente en la ciudad de Gijón, con fecha 5 de enero de 1744, es también en Asturias que va a fallecer el 27 de noviembre de 1811 en la conocida como Vega de la localidad de Navia. Escritor y jurista, por derivación político, claro, fue Jovellanos ejemplo marcado del intelectual ilustrado por excelencia, consecuente prototipo en España de lo que iba marcando las ideas de la Ilustración en toda Europa a través de aquella Francia de las luces, con Diderot, D'Alembert, Voltaire y
Rousseau, el protegido de Emilio, digo de Emilio Saldaña. El protegido, digo, en su dialéctica confrontada conmigo, de momento incruenta y en tablas. En realidad sería yo el protegido de él, dado que escribió el Emilio él. Yo soy un personaje suyo. Bueno, sí, yo no quería llegar hasta ahí porque, claro, le dejaba a la imaginación de los espectadores ver hasta dónde llegaba la cosa. Pero bueno, en todo caso, sí, me acojo a eso, pero sí es verdad que tenemos una dialéctica tú y yo confrontada Sí. respecto a Rousseau. Yo no tengo una visión tan negativa de él como tú. Sí, sí, bueno, en todo caso, yo creo que, disculpad lo que voy a decir, pero es una anécdota histórica conocida, la puta veneciana, que estaba con Rousseau circunstancialmente y que tenía cortado un pezón una vez que se desnuda, le dice Rousseau, mira, es que no sé qué me da, y ella le dice, Zaneto, lastia la donne y estudia la matemática. Yo creo que la puta veneciana, que es frase que cito aquí ahora, porque a mí esa chica, esa mujer, es una persona anónima, por lo menos no me consta a mí su nombre, pero la frase me parece que es para la posteridad. Bueno, entonces él tenía estas cosas. A mí me ocurre con Rousseau algo como lo de la puta veneciana, que se pone él muy estupendo. Ahora, vamos a ver, Rousseau naturalmente tiene toda mi consideración respetuosa, admirativa, y no depende Rousseau de lo que yo diga, a lo mejor tampoco de lo que diga Emilio, pero claro, como Emilio se suma con entusiasmo, incluso en clave de personaje, pues, en fin. Hay que señalar que la actitud de esa mujer respecto a Rousseau es excepcional porque tuvo mucho éxito con las mujeres en general. No, pero si no era con la mujer, era con el pezón cortado, Bueno, ese trozo de lo de que mujer. tenía escrúpulo, de lo que tenía escrúpulo. Pero, y además es curioso, porque el hecho de que ella le llame Zaneto, Juanito, digamos en la traducción, hay que reconocer que ella sabía quién era él, y sobre todo cuando lo manda a estudiar la matemática. Hombre, él era una personalidad en Europa de su tiempo, no solo por filósofo, sino sobre todo por escritor. No, pero si el mérito, Por digo novelista. yo, es de la mujer, ¿qué le dice eso? Pues, o sea, ella reconoce, sabe quién es, que en toda Europa claro que sabían de él, pero de ella no, pero ella sí sabe quién es. No lo debió de ver antes desnuda Rousseau, pero bueno, no es esto lo que nos ocupa, que parece que es una cosa de alcoba, pero que tiene su curiosidad, cuando menos simpática. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues después de esta digresión un poco en forma de dislate, que yo me permití, porque me dejé ir, porque a mí la anécdota de la puta veneciana con Rousseau me gusta mucho, ya sé lo que me gusta. Bueno, pues claro que, continuando, que en ese espíritu que inspira la Ilustración, pues hay antecedentes. Veníamos hablando, por cierto, ahora a pie de calle, y decíamos algo parecido, os vais a dar cuenta enseguida. Voy a citar yo como antecedentes Bacon, Descartes, también desde luego, y Locke, que mira por dónde, es que nos decía algo de Miguel a propósito de esto. Y otros después, naturalmente ya de su tiempo, como Montesquieu, Hume y por supuesto Kant, que ahí estaban también moviendo la chocolatera de las ideas, como si tal cosa, a la par, claro, y al paso de los antedichos, Diderot, D'Alembert, Rousseau, etc. O sea, ya vemos que incluyó al protegido de Emilio. En fin, pues bien, en este ambiente se hace Jovellanos, y desde la preocupación por España, que era lo que tenía de una manera muy preferente, pues va a tener un muy relevante papel, una muy relevante influencia en el desarrollo económico y cultural español, y sus informes, como académicamente se explicaban, por ejemplo, sobre la ley agraria y su memoria sobre la educación pública, son paradigmas de valor eminente al caso. Pero, en fin, de todo esto y de mucho más es precisamente de lo que seguidamente vamos a hablar. Así que, a ver, Miguel, éntrale ya a la conversación por donde te parezca, y por cierto, disculpa la anécdota
que no estaba prevista, la anécdota de Alcoba que no estaba prevista y que, en fin, si la conocías, bien, y si no la conocías, creo que es simpática, ¿no? Bueno, en todo caso, éntrale por donde te parezca, con Jovellanos como referente, claro, y vayamos al debate ya, venga. Sí, nada, no conocía la anécdota, ¿eh? En cualquier caso, yo... Pero es jugosa, ¿estás de acuerdo? Es interesante, es curiosa. Yo me quedaría con una frase de Julián Marías que lo define, o lo definía como la figura más noble que engendró la Ilustración española. Yo creo que eso responde, bueno, en líneas muy generales a la personalidad de este hombre, tanto como el cuadro que vamos a ver a continuación de Goya, que yo creo que representa lo que vino en lo que acabó aquel proceso de ilustración, ¿no? A ver realización ese cuadro del Jovellanos pensador, pensativo, mejor decir. Melancólico. Melancólico, ahí imagen. Lo tenemos. Yo creo que esta imagen define al personaje. Un personaje que está melancólico, abatido, cansado, agotado de esta España que, visto lo que vemos actualmente, creo yo poco ha evolucionado, ¿no? Es uno y de pintado los por Goya, además de una manera pintado por Goya, que tiene su curiosidad. Exactamente. ¿No? Entonces yo creo que es un personaje, es el paradigma en ciertos aspectos del personaje ilustrado, ¿no? Era el hombre que le daba todo, muy preocupado por el avance económico de nuestro país y principalmente un tema muy interesante por la educación de nuestro país. Yo creo que su aportación a la educación, si hubiera sido mayor, a España le hubiera ido mucho mejor en muchos aspectos, ¿no? La educación, la instrucción que decían los ilustrados, era la base de la economía, de la felicidad, que es el objetivo que buscaban, ¿no? Y ahí se truncó con su caída, con su encarcelamiento y con ese final triste y poco menos que apartado, ¿no? Un poco parecido a otros, a la finalidad o al fin que tuvieron otros ilustrados en España, ¿no? Entonces, bueno, creo que es la oportunidad o el momento hoy, pues, de recordar lo que fue la Ilustración, lo que fueron personajes como Jovellanos, y tratar de reclamar esas figuras, ¿no? Ese periodo y esas figuras tan importantes en la historia de España. Bueno, pues muy bien, yo voy a hacer una brevísima postilla a tus palabras y ya le paso a Emilio todos los trastos del discurso, para que, ¿verdad? No, y la postilla era la siguiente, y posiblemente estés de acuerdo. Acaba de mencionar a Julián Marías, que hay que ver, que lo estuvimos paseando por aquí, sí, hace, en fin, un par de semanas todavía, ¿no? Es del todo explicable que Julián Marías tuviese esa consideración de Jovellanos, porque yo creo que la personalidad de Julián Marías y la de Jovellanos por ahí se andan variando su tiempo. ¿Estás de acuerdo? Y porque en cierto modo ese ideal del 98 de regeneración que representa Ortega, su maestro, pues es la resurrección del ideal de regeneración ilustrado, que fracasó, claro, en su momento. Claro, y la referencia, pero incluso caracterológica, yo creo que se llevarían bien, quiero decir, sí, en la vida cotidiana, yo creo que se llevarían bien. Hombre, los dos eran de carácter un poco melancólico, que es el típico del intelectual. Sí, cierto. De Aristóteles. Así es. Por cierto, el comentario que haces, la palabra clave, que es la que se usaba por entonces, la felicidad, la procura de la felicidad para el pueblo, ¿no? Que es un concepto, por otra parte, hermoso, ¿no? La felicidad. Otra cosa es que suene más o menos utópico, más o menos, pero desde luego, como objetivo, la palabra es hermosísima por plena, ¿no? La felicidad. Yo no creo que, yo ahí ya disiento algo, tampoco mucho, pero algo respecto a que sí estoy de acuerdo en que en los últimos años en la vida de Jovellanos, pues fueron, en fin, merecerían haber sido mejores en todos los sentidos. Sí. Ahora, el que no se haya procurado la conclusión de felicidad, yo creo que ya tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con lo que subvino después. Enseguida, las guerras, Carlos IV, Fernando VII, y todo eso, naturalmente, yo creo que es lo que mueve
de una manera definitivamente opuesta al... De hecho, yo creo que de una manera, digamos, razonable, la conclusión de felicidad se habría producido de no darse esas circunstancias, pero que son unas circunstancias, en la vida todo es contingente, pero claro, guerras, más guerras, Carlos IV, Napoleón, Carlos IV, Fernando VII, claro, es que es mucho lidiar. Hablando de lidiar, hemos de hacer algún comentario respecto a Jovellanos. Vamos, yo tengo interés en hacer un comentario sobre el Jovellanos y la tauromaquia, pero es otra cosa. Bueno, en todo caso, adelante, tú ya échale ahí el discurso, échate los folios que quieras. No, era simplemente situar un poquito el proyecto de la Ilustración española en el ámbito del proyecto europeo de la Ilustración. Es una cosa que aparece con Hume, básicamente, en Escocia, pero que luego, desde el mundo anglosajón, pues pasa a Francia, que como es el centro del mundo en aquel momento, pues lo transmite a todas partes. Y entonces hay Ilustración española, Ilustración italiana y hay Ilustración alemana. La española fracasó, la alemana, que tira por la vía reformista, más o menos con Federico II, en los tiempos de Kant, pues efectivamente alcanza cierto triunfo, y la vía francesa pues se decanta por la revolución que representa un poco Rousseau, la vía revolucionaria frente a la vía reformista. La Ilustración española es reformista y no está tan lastrada por el anticlericalismo como la Ilustración francesa. Y esa es una de las diferencias esenciales y, por supuesto, su fracaso por el cerco que supone la situación histórica, el absolutismo, las guerras, la invasión napoleónica, todo eso, que también es una circunstancia exclusiva de la Ilustración española. Bueno, el reformista era Jovellanos, precisamente. Claro. Es decir, Sí, pero todos también Feijóo era reformista, es decir, aquí no hubo una ilustración antimonárquica o anticlerical. No, es importante que cites eso porque la referencia anticlerical y tal, a ver, no es que el debate que nos ocupa hoy, naturalmente, no es ese, porque si no nos separaría del... Pero yo creo que, salvado casos muy extremos de algún protagonismo de la Iglesia, algunos sacerdotes, algunos obispos, circunstancialmente, que la Iglesia, ante una circunstancia como lo que provoca el siglo de las luces, pretenda reaccionar, pues parece perfectamente normal. Porque, claro, si así no es, pues entonces sería una cuestión entreguista la Iglesia. La Iglesia entiende desde una perspectiva dogmática y evangélica que ha de tener un protagonismo y no otro. Otra cosa son los intereses, tal. Sin embargo, en la propia Ilustración, y yo creo que podremos entrar ya por ahí un poco a esto y después volvemos a Jovellanos, acabas de decir Feijóo. Claro, Feijóo y Sarmiento, dos benedictinos, por cierto, yo creo que son dos claros ejemplos, seguramente no muy multiplicados en la Iglesia, pero el carácter ilustrado de inequívoca solvencia, Feijóo no es un ilustrado menor. Pero son excepcionales, ¿eh? Sí, claro, claro, sí, claro. Pero fíjate, los dos, y Sarmiento, repito. sobre todo Sarmiento, el interés que tenía en la divulgación, en la enseñanza, en la instrucción de los niños, ¿no? Y en eso coincide con Jovellanos, en ese sentido, ¿no? Y el teatro crítico universal de Feijóo es una muestra, yo creo que magnífica, en su, como diría yo, en su variedad, en su una especie de antología de todo, ¿no? Sí. Es el primer gran divulgador científico, ¿no? Que hoy están tan de moda. Sí, pero rozando la anécdota, tratando lo literario, tratando... todos los una tradición barroca. O sea, en ese aspecto no es innovador. Sigue la Silva de varialección y aquella especie de pues, enciclopeditas populares llenas de anécdotas de mitología, de historia, de curiosidades, botánica. En eso sigue este tipo de literatura barroca, es un género muy establecido. Lo, digamos, novedoso es los ideales de ilustración general popular
enfocados hacia el progreso, hacia la regeneración de la sociedad, Hacia el la pueblo. felicidad, como dices tú, y hacia la emancipación, como dirá después Kant. Eso sí que es más novedoso. Ahora, el género literario concretamente, yo creo que no. Bueno, Y ahí yo creo quizá que le faltaría a Jovellanos a lo mejor algún tipo de obra más divulgativa, ¿no? Que sus escritos parece son todo muy técnicos y le haría falta un poco más en la línea de Feijóo, ¿no? Alguna gran obra divulgativa para haber cuajado un poco más, ¿no? sus ideas. yo creo que eran circunstancias diferentes las de uno y otro. Aparte que las dos líneas se mantuvieron programáticamente en toda la Ilustración europea. Por un lado, la línea del avance de la ciencia, digamos, el impulso a las instituciones científicas, digamos a la ciencia de vanguardia, a la ciencia ya no universitaria necesariamente, porque todavía la Iglesia pesaba mucho en la universidad, y por otro lado la divulgación, diríamos, popular, que para cualquier persona de nivel medio pudiera ser accesible, como podría ser el teatro crítico de Feijóo o la propia enciclopedia de los franceses. Esas dos líneas no se contradicen, son líneas paralelas. Una iría en la línea del uso privado de la razón y otra en la línea del uso público. Bueno, en todo caso, por volver un poco a Jovellanos de manera más concreta, ¿no? Sí es cierto que él tiene una influencia importante, sobre todo en determinados periodos, y porque, bueno, hay que decir una cosa, en aquel periodo estamos hablando de Jovellanos, pero naturalmente alrededor de Jovellanos, es decir, había Campomanes, pongo por caso, Campomanes con quien después va a acabar mal, pero eso es otra circunstancia diferente, ¿no? Es una cuestión de carácter más personal, pero Campomanes, ministro que lo fue de Economía, por otra parte, era una personalidad extraordinaria, y tantos otros, ¿no? Es decir, Olavide y tal. Entonces, claro, Olavide, por cierto, Olavide, y lo digo sobre todo para nuestros espectadores en Hispanoamérica, Olavide era peruano, pero claro, era español, como es natural. Es decir, natural de Perú, pero español. Y había tenido Pablo de Olavide, ¿no? Que había tenido una... Entonces, lo digo en el sentido de, por ejemplo, el informe sobre la ley agraria tiene una particular importancia en Jovellanos, ¿no? Como referencia, además... un poco le mete el dedo en el ojo ya a Campomanes. No, a los aristócratas, eso sí, a los curas... Sí, no, pero se mete... Sí, meterse un poco con... Sí, pero ya se mete un poco, porque Campomanes había ya escrito algo al caso, lo que pasa es que era una cosa un poco más elitista, sí, no, ahí sí que le mete, sí, así es, claro, Bueno, naturalmente. toda ideología de progreso tiene que ir en contra de los lastres reaccionarios, por decirlo así. Claro, es decir, claro. No solamente las ideas basadas en la superstición frente a la ciencia en el ámbito del conocimiento, sino también las ideas políticas y económicas que atrasan pues, una sociedad. Cierto. Por cierto, permitidme, porque yo, después de lo que acaba de decir Emilio de manera tan, en fin, pertinente, yo creo que buena parte de los espectadores que estén siguiendo esto con la atención, digamos, debida, podrán estar pensando, cuando hablan de lo que se opone al progreso y la clave reaccionaria, están haciendo una lectura inconsciente, porque son los siglos de que lo reaccionario es una cosa solamente y el progreso otra. No, el concepto de reacción y de progreso, por cierto, a veces la reacción perfectamente explicable, pero esto sería otra cosa. Pero el concepto de reacción y de progreso, a día de hoy, había que ver dónde está. Esto sería otra lectura. Claro. Había que ver, sí, es que esto es importante. Lo que se opone al progreso no es siempre lo mismo, porque claro, por entonces sí. Bueno, mantengámonos en el siglo XVIII. Claro. En aquel momento la ideología ilustrada es una ideología claramente de emancipación, como dirá programáticamente Kant, en qué es ilustración después, ¿no? La salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Y esa salida es a través del conocimiento, del impulso de la ciencia, de la educación, de la concienciación, de la ciudadanización.
si podemos decirlo así, de las Sí, sociedades sí, para que después se pueda vivir bien y ser feliz. No solo mejor en el sentido material, económicamente, con las, en fin, reformas que hagan falta, etcétera, o tecnológicamente con los avances que permita la ciencia, sino también moralmente. Esa es la idea de progreso, es un progreso moral al final. Bueno, hubiera sido, si nosotros creyéramos todavía en tal cosa, pero esa era, en fin, la esperanza de los ilustrados. Sí, la pena que acabó un poco drásticamente, ¿no? O súbitamente. En España, desde luego. En España, Sí. en España, ¿no? Con el fracaso de la política de Jovellanos, principalmente, ¿no? Que al final todos sus proyectos y sus ambiciones y sus preocupaciones, pues parece que quedaron en un segundo plano, quedaron un poco olvidadas, ¿no? Podríamos recordar un poco la propuesta que hacía o que hizo en su día para que las mujeres participasen en las, sí, en las sí. tertulias. Sí, pensaba hacerlo yo. Sí. Tal, ¿no? Además, Eso es un merece tema- la pena. Tenía sus modelos franceses. Los salones franceses eran básicamente dirigidos por mujeres. Por mujeres, sí, sí, Entonces sí, esa idea le parecía muy importable, es decir, que traerla a España. Claro, mujeres con una formación, con un conocimiento, es decir, aristócratas nada más, claro. Pero bueno. Bueno, pero las no aristócratas, que es a lo que yo quería referirme, que tiene importancia. Y de hecho hay unas reales cédulas, así llamadas, del año 1779 y 1784, atención, cédulas reales, Carlos III, naturalmente, al fin de promover mayor fomento de la industria y manufacturas, y todo esto tiene que ver con la inspiración de Jovellanos también, ¿no? De una manera particular, declarándose expresamente, en las cédulas se declara expresamente, que al tiempo de hoy yo creo que merece la pena citarlo, declarándose expresamente que todas las mujeres del reino estaban facultadas para trabajar en todas las artes en que quisieran ocuparse, revocando, consecuentemente, y anulando cualesquiera ordenanza o disposición anterior que lo prohibiera. Al caso, Jovellanos, por eso lo cito, patrocinó de una manera particular que a las mujeres había que darles la libre facultad de ocuparse en cualquier trabajo que les acomodase. Esto es literal. ¿Por qué dice esto Jovellanos? Porque en el texto que regulaba la cédula a la que me acabo de referir, decía que, además decía literalmente, que los trabajos que pudieran hacer las mujeres habrían de ser compatibles con el decoro y con las fuerzas de su sexo, que tampoco es ninguna cosa disparatada. Pero, en todo caso, Jovellanos puntualiza eso diciendo cualquier trabajo que les acomodase, la facultad para trabajar en cualquier trabajo, en cualquier labor que les acomodase. En fin, esto yo creo que es interesante, ¿no? Desde el punto de vista, porque ya no es la mujer de los salones, la mujer, por cierto, mujer de los salones, que yo ya alguna vez lo citamos aquí en varias oportunidades y otras veces sí lo haremos. A mí me parece que esa labor de las mujeres en el París de la Francia, de la época de la Ilustración, bueno, de ese periodo, es... Yo, por ejemplo, tengo por Madame de Staël y Madame de Sévigné, pero Madame de Staël en particular, tengo una admiración rendida y cumplida. O sea, era una cosa... Pero por antinapoleónica. Sí, ¿O no solo? no, también, bueno, antinapoleónica que no lo era en principio. No, pero mira cómo acabó. Pero sí, bueno, claro. Eso sí, no, bueno, ya que lo cita Emilio de manera concreta, yo creo que hay obra escrita, además escribía muy bien esta mujer. escribe bien. Escribía con una desenvoltura literaria. Esa cultura de los salones se le ha llamado cultura de la conversación, pero en realidad eran conversaciones que se podrían escribir como si fueran un género literario. Tal cual. Y allí se cultivó la mayor parte de la Ilustración que luego tiene el efecto político que tiene en Francia. Así es. En ese sentido también la hermana de Jovellanos, la hermana, su hermana menor, Josefa, también, que vivió en Madrid, bien casada con un hombre con recursos, y patrocinó unas tertulias en su casa hasta que... Los salones era el modelo francés. Sí.
bueno, quienes se casen con hombres, aquellas mujeres que se casen con hombres sin recursos también pueden ser bien casadas, pero la expresión de Miguel quería decir otra cosa, ¿no? Exactamente. Tú puedes estar bien casada, pero no tener dinero para montar una tertulia. Exactamente. Exactamente. Necesitas, o las ganas claro, de necesitas tenerla. Donde recibir necesitas Por un supuesto, dinero. por supuesto. Mira, no sé, en este... No, déjame decirle a Emilio, no, eso lo quiero decir Emilio, porque yo sé que me va a decir que sí. Ya nos gustaría a nosotros estar en aquellos salones. Hombre. ¿Sí o no? Y volver Porque enseguida por los para salones aquí. pero- pasaba mi parcialmente Y admirado las Rousseau veces- y Voltaire y todos No, estaban no, por allí. mira, y yo- no solo estaban en las cortes Mira, de los y yo príncipes, seguro que estaban acabaría en los teniendo salones. mejor concepto de Rousseau, fíjate. Sí. ¿Eh? Y bueno, Y allí triunfaba, porque era guapo. Sí, sí, Aparte esa- de que hablaba muy bien. exactamente, Y encima sabía de exactamente, música y tocaba el piano. Entonces, como comprenderás, tenía marquesas Bueno, por ahí. Las no que le vamos quisiera. a contar a los espectadores todo, porque todo no puede ser. Pero esto que dices, lo de que era guapo Rousseau y todo esto... Sobre todo si lo comparabas con los otros A filósofos de nosotros la este época. día nos Todo fuimos a relativo. cenar, Emilio y yo juntos, que es algo que hacemos con alguna frecuencia, y nos encontramos a un admirador del programa, un rendido admirador del programa, al que por otra parte yo conocía, pero, y que lo tengo en particular estima de siempre. Y nos hizo un comentario precisamente de ese tenor. Algo dijo Sí. bonito de perfil o algo así, ¿verdad? Sí, era un Así que, estilema que utilizó así que varias veces. exactamente. Así que, por lo tanto, nosotros parece que cumplimos con la referencia, con el dibujo necesario para acudir a los salones. Yo, el de Madame de Staël en particular, que hay otras, pero... y siempre mujeres, mujeres relevantes, mujeres... La consideración que tiene Madame de Staël de Napoleón, que, en fin, ya vas tú diciendo, los epítetos descalificadores que le dedica, Bueno, se tuvo que exiliar. y a Robespierre, que es una cosa, pero tremendo. Por eso, si tenéis oportunidad, no dejéis de seguirle el rastro a Madame de Staël y a todos sus libros. A todos sus libros. Seguro que no os defraudará. Bueno, por cierto, yo a mi propia hija le regalé uno no hace tanto. ¿Cuál? Creo ¿Sobre que Alemania? lo ¿O comenté. cuál? No recuerdo ahora mismo cuál fue, pero tiene que ver con la Revolución Francesa, con el resultado de la Revolución Francesa. Ahí, bueno, pero extraordinario. Bueno, vamos otra vez, vamos a volver a donde quieras, Miguel, pero vamos a hacer una cosa. Ahora, si te parece, vamos a dedicarle la recomendación de lectura, que tú puedes participar, ya sabes, si lo deseas, y después ya me vas diciendo por dónde quieres transitar. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y al fin de recomendación de lectura, trae Emilio un libro pertinente y a propósito, muy además en su dominio del asunto. Enseguida veremos que tiene un carácter filosófico marcado. Y yo traigo el mío, que en cierto modo, como habrá oportunidad de ver, se va a inscribir en el debate de, no tanto de Jovellanos, pero sí del siglo de las luces, y veremos por qué. Así que adelante, Emilio. Bueno, mi libro es un libro de historia y de filosofía, pero no está escrito por un filósofo. Propiamente Steven Pinker es un profesor de universidad americano, pero de Toronto, o sea, de Canadá. Y su especialidad es la psicología cognitiva. Entonces es famoso porque ha escrito libros polémicos, y especialmente polémicos contra la posmodernidad, eso que se llama la posmodernidad en filosofía, es decir, el deconstruccionismo, las teorías últimas, y especialmente, su libro más famoso quizás sea La tabla rasa. Es un libro contra la idea de que la naturaleza humana pesa muy poco en la conducta humana y lo importante es la educación y la ideología lo puede todo. Contra ese sueño de la razón, o ese monstruo producido por los sueños de la razón, pues él, en fin, hace un estudio sobre
lo que nos marca la psicología, la biología evolutiva, es decir, la naturaleza de la mente, que no es para nada una tabla rasa, claro, y por tanto sobre los límites de las posibilidades de la educación para conseguir cualquier cosa y cualquier transformación y cualquier fin, por utópico que sea. En este libro lo que hace es también, siguiendo esa línea de ataque a los posmodernos y sobre todo al relativismo y a la demonización parcial pero importante de la Ilustración, pues una defensa de la Ilustración. Eso es lo que es. De hecho se llama así el libro, En defensa de la Ilustración, por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Es un libro considerable y dedica su primera parte pues un poco a explicar el programa ilustrado como un programa de emancipación a través de la ciencia y a través de las transformaciones racionales de la sociedad, tanto institucionales como económicas, etcétera, ¿no? Después dedica la segunda parte a la defensa de los logros de la Ilustración, porque digamos que en la posguerra europea hay un libro que fue muy importante, tuvo mucha influencia, que es de Adorno, el filósofo de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, que se llama La dialéctica de la Ilustración, donde culpa de muchos de los males del siglo XIX y XX precisamente a una especie de dialéctica destructiva que conllevaba, oculta, la Ilustración, oculto el programa ilustrado, y que generó, más allá de los avances científicos y técnicos, pues los horrores del colonialismo y de los totalitarismos del siglo XX. Entonces, esa visión tan pesimista de la razón instrumental, que le llama Adorno, y de sus consecuencias, pues es un poco rebatida por Pinker en este libro. La Ilustración no es solamente un programa de teoría del conocimiento y un programa de impulso de la ciencia, ha tenido unos efectos muy positivos en la vida de la gente. Entonces él dedica esa parte del libro a pues, en fin, exponer cómo ha aumentado la esperanza de vida, cómo ha aumentado la calidad de vida, cómo los avances en medicina han incentivado pues la salud de la gente, cómo la economía ha crecido y la pobreza se ha reducido en todo el mundo, especialmente, claro, en las sociedades más ilustradas. Y, en fin, los aspectos positivos que cualquiera puede ver y que hay que estar muy ideologizado para negar o minimizar. Y después habla un poco de los movimientos antiilustrados, es decir, en primer lugar el romanticismo, y cierto, más que el romanticismo excesivo, ese romanticismo que en nombre de la reivindicación de lo que no es racional, lo oscuro, lo imaginativo, lo fantástico, el sentimiento, pues se pasa al otro extremo y declara pues la razón como algo inútil. Dedica un capítulo muy interesante a cómo cualquiera que apele a la razón para convencernos de que la razón no es razonable, valga el juego de palabras, está haciendo trampa, porque desde el momento en que empieza a razonar, está admitiendo la razón como una asunción que posibilita el diálogo y que posibilita en fin, el razonamiento común. Es un poco un argumento que se retrae a Aristóteles cuando discute con los escépticos, y que Nagel, que es un señor que cita en el libro, pues también relaciona con eso, con la discusión con el escepticismo. Si no podemos saber nada, por ejemplo, dice Nagel, no hay verdades universales racionales, cada cultura es un poco, bueno, dicen los que atacan la Ilustración, cada cultura es un poco inconmensurable, es un poco, ideas así un poco de Humboldt y de estos derivados de Herder, del romanticismo. Y entonces él dice, pero desde el momento en que dices que no hay verdades universales, estás emitiendo una verdad que pretende ser universal, con lo cual en esa contradicción y en la investigación de las contradicciones, pues se ataca precisamente esa especie de relativismo desaforado y de reino del sentimiento puro y del momento anti-ilustrado, y yo creo que lo hace con mucha eficacia. Y después nada, dedica al final del libro un poquito a la esperanza que todavía tiene en que el programa ilustrado aún dé más frutos de los que ha dado ya, que pues es un cierre optimista, porque realmente Pinker es un filósofo optimista, y por eso le molestan tanto los, en fin, populistas, irracionalistas y demás ralea que nos castiga en la postmodernidad.
Bueno, pues muy bien. Entonces, repite por favor el título. Sí, es de Steven Pinker, La defensa de la ilustración, en defensa de la ilustración. Está editado en Paidós. Sí. Paidós. Y es un libro considerado... Sí, es un libro es relativamente nuevo, que pone aquí, del 18. La segunda edición es del 18, o sea que sí. Bueno, estupendo. Pues yo voy naturalmente de inmediato con el libro que voy a recomendar y que además espero que nos mueva un mínimo debate de comentario. Te dio un ramalazo barogiano. Sí, ¿por qué? Cuando dijiste, y de más ralea. Ah, pues es sí. decir, no. Es que bueno, hay cosas divertidas en la posmodernidad, pero hay excesos de relativismo y de todobalismo que no puedo aceptar. Bueno, por otra parte, la razón en sí mismo es dialéctica y la razón es la herramienta humana por excelencia. Es decir, esto está claro. Cómo se use y en qué proporciones y demás, bueno, eso ya se verá, ¿no? Es verdad que hay que asumir que algunas de las consecuencias del avance de la ciencia y del progreso científico han sido, en fin, catastróficas, ¿no? Por supuesto, las armas nucleares, pero eso sería, sí, pero, los problemas de la ecología, etcétera. Pero Sin también duda. es verdad que no se pueden negar los avances que nos ha traído la ciencia. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, pues vamos a ver, antes de nada voy a volver a decir, porque además hoy de una manera muy particular, eso que veis detrás, que ya en el programa anterior lo referí, son los arsenales, el arsenal militar, los arsenales militares de esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos. Esos arsenales forman parte del mismo periodo que estamos comentando, el siglo de las luces. Y tengo muchas ganas de decirlo porque forma parte de la arquitectura racionalista y es, como ya dije, y he de repetir de vez en cuando, es un ejemplo prácticamente universal, decíamos el otro día, ¿verdad? Tú mismo... Sí, claro. Y eso merece muchísimo la pena. Arquitectura, repito, todo lo que veis detrás de pantalla es arquitectura de los arsenales militares de Ferrol, con el mar al fondo, naturalmente, como tendréis oportunidad de ver, y hay una fragata en uno de los lados, ¿no? Es decir, bueno, parte de una fragata que es la que se observa. Pero lo importante es que se corresponde, repito, con la arquitectura militar del siglo de las luces, lo que estamos comentando. Vamos, pues, con la recomendación del libro. Atención. A ver si nos trae un zoom aquí, realización, que nos permita recoger bien esto. Imperiofobia y leyenda negra. Es muy importante esto, Imperiofobia y leyenda negra, a cargo de María Elvira Roca Barea, una autora meritísima, pero meritísima en general, pero en este libro en particular, que hace una referencia didáctica, explicativa, magnífica, de la leyenda negra aplicada a los imperios, porque claro, naturalmente, todo aquello que no tenga que ver con una referencia de imperio, no hay que ponerle ninguna leyenda negra detrás, muy al contrario, uno ya se encuentra muy a gusto y en fin, y todo tiene un ambiente benéfico y bondadoso. Pero claro, cuando se trata de una nación que forja un imperio, la cosa ya varía. Es decir, se refiere aquí a Estados Unidos, a la antigua Roma, por supuesto, a Rusia, a Estados Unidos y, como no, a España. Sin entrar en detalle explicativo demasiado, pero el español es el más grande imperio conocido que vieron los siglos, así dicho a lo, en fin. Con sencillez. Con sencillez, justamente. Claro, hay que decir, antes de continuar, que para que un imperio se forje, es imprescindible que la nación que lo pone en marcha, el grupo humano que lo pone en marcha, tenga un legado cultural que ofrecer. Si no, ni hay imperio, ni hay nada. Bien, vamos a ver. Yo es que tengo por aquí, permitidme, aquí tengo, vamos a ver.
Hay un capítulo sumamente interesante que es, yo creo, en el que nos debemos de parar muy especialmente, ahora entre nosotros, que es la hispanofobia en el siglo de las luces. Esto es muy en particular interesante. Hace un momento aludió Emilio de una manera pertinentísima, por otra parte, pero a la enciclopedia, ¿no? Sí, a la enciclopedia. A la enciclopedia. Donde sí. Participó Rousseau, precisamente, y llevó la sección de música de los artículos. Sí. A la, y más. Bueno, pues hay, a día de hoy, claro, porque los textos están ahí se puede ver lo que dicen de España. Lo que dicen de España, naturalmente, no es cierto nada. Lo digo de una manera, no sé cómo decir, clamorosamente clara. Nada es verdad. Pero claro, naturalmente, para forjar la idea fóbica de algo, pues naturalmente hay que mentir a toneladas. Y cuanta más mentira, parece ser que hay una predisposición psicológica en la que el personal se cree, bueno, la cantidad de españoles, tristemente, ilustrados, y otros naturalmente no tanto, que se tragaron hasta el día de hoy, la llamada leyenda negra, a través del patrocinio francés. Ya, en fin, esto ahora supongo que Emilio, yo creo que va a salir... No, yo te quería hacer una pregunta. La señora esta Rocabarea, cuando quiere explicar por qué esta hispanofobia, concretamente en la enciclopedia francesa y en la ilustración francesa, ¿qué razón da? ¿Qué dice ella que es la causa? Porque a mí se me ocurre en principio que, bueno, Francia era el imperio siguiente, es decir, estaba ya el imperio español casi liquidado en el 18 y ya los franceses ya lo habían. Entonces puede ser una, digamos, posición política de debilitación del enemigo imperial, o del enemigo que es el viejo imperio sustituido por el nuevo. También puede ser una cuestión ideológica, pues porque España representa la tradición y en aquel momento pues la reacción y l'enfant, como diría Voltaire, de la Iglesia Católica. Yo quiero saber qué dice Rocabarea. Bueno, vamos a ver, yo no lo puedo resolver ahora mismo, quiero decir un comentario, pero sí algún apunte. En realidad, Elvira Rocabarea, que repito, que esta... Por cierto, yo le regalé a mi hija, decía, lo de Madame de Staël, sí, y bueno, pues esta me la regaló mi hija a mí hace unos cuantos meses. Y esta es la... es Siruela, ¿verdad? Siruela, sí. Y esta ya es la 25ª edición, en el año 19, en 2019. Bueno, pues Elvira Roca... lo único que hace, pero claro, cuando digo lo único, naturalmente supone un mérito particular, es que simplemente se va a las fuentes y simplemente explica, pone a la luz, enseña lo que literalmente se dice, en este caso de España, claro. Yo voy a leer algunas de las cosas, que además tengo por aquí algún apunte suelto. Dice ella más o menos así, ¿no? La hispanofobia ilustrada viene representada de manera muy significada por Pierre Bayle, pionero e inspirador de la ilustración en sus inicios, Montesquieu en sus cartas persas, que ya se refiere, y también en Del espíritu de las leyes, desde luego en Voltaire, a quien acabas de citar, a través de su crítica a la Inquisición. Porque la infame, hay que decirlo, o bueno, no sé si hace falta decirlo, la infame es la Iglesia Católica, a la que hay que aplastar. En palabras de Voltaire. Claro, naturalmente, sí. Entonces, vamos. Bueno, pues el emblema para los ilustrados podría ser precisamente el epítome de la superstición, pues la Inquisición española. Claro, sí, bueno, claro, pero es decir, pero eso es su particular concepto de las cosas. Pues, claro, desde luego Voltaire decía, a través de su crítica a la Inquisición, en la lectura particular que hace de esto, y atención, que esto es muy importante. Yo creo que tú lo sabes largamente, pero aunque me parece que nunca nos coincidió en hablarlo. Compatible la crítica a la Inquisición, porque claro,
Contra la religión más bien es contra la Iglesia Católica. El resto ya, a día de hoy, nadie se mete con el Islam, nadie se mete, o sea, es que es una cosa, es decir, la Iglesia Católica, claro, algo tiene el agua cuando la bendicen, vamos a utilizar el lema que, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Claro, en efecto. Entonces, ¿qué ocurre? Voltaire, por quien yo tengo debilidad intelectual importante, tú lo sabes, y gran simpatía, no tanto con Rousseau, pero con Voltaire sí, pero Porque claro, Voltaire es, en fin, más irónico, es otra sí, escritura. sí, no, por eso me gusta a mí Sí. Voltaire. Rousseau Ahora, es más sentimental y Voltaire no es sentimental, es sarcástico. Exactamente. Cualquiera Bueno, que haya leído. yo, naturalmente, estoy mucho más cerca del reconocimiento de Voltaire, además tengo simpatía de siempre, ¿eh? Sí. De siempre. Claro, no Es en como un esto. conservateur. En efecto, no con esto. Y claro, la crítica que hacía a través de la Inquisición, que mira que es fácil denigrar a la Iglesia a través de la Inquisición. Y fíjate tú, que lo diga un francés en su época tiene un mérito mayor, porque tendría que mirar para su propio país. Pero no, ahí no mira, porque naturalmente el fin que persigue, naturalmente, es la demolición, la leyenda negra de España. Pero es que él todo esto lo hacía compatible, atención, desde un profundo y casi decir furibundo antisemitismo. Voltaire era un antisemita, pero, bueno, por cierto, como la gran mayoría de los enciclopedistas, esto es importante decirlo, y algún día tenemos que hablar, a ver si pronto, tú y yo, el porqué de ese, porque claro, a ver, algo tiene el agua cuando la bendice, bueno, pues ya se sabe. Antisemitismo en casi prácticamente todos, no sé Rousseau, pero me temo que también. Es decir, un antisemitismo, pero además, repito, formidable, furibundo. Y todo eso lo hace compatible con hablar de la Inquisición española, por supuesto, española. A través de la imprenta, sigue diciendo Elvira Roca, bueno, lo digo yo, pero con su inspiración, ¿no? ¿Qué decir de las ediciones de la enciclopedia y de la enciclopedia méthodique? Tú me tienes que corregir mi francés. Sí, hombre, sí. Claro. Autores como, mira, dilo tú. ¿Qué pone aquí? Guillaume, Thomas Reynal, sí. Luis de Jancourt y Masson de Morvilliers, bueno. ¿Pero por qué te metes en ese jaleo? Sí, no, me meto porque me gusta a mí. Es manifiesto, y muy manifiesto, y deliberado, el expreso deseo de la Ilustración francesa, de los enciclopedistas franceses, en atacar a España. Naturalmente, mintiendo con tanto desparpajo y desvergüenza como eficacia. Nada se diga entre los propios españoles, como cité yo hace un momento, y además hasta hoy, con muy escasos matices apenas relevantes. ¿De qué se trataba? Que esto es un poco la respuesta a tu pregunta, sí, y tú éntrale en lo que quieras. ¿De qué se trataba? De presentar al mundo, atención, una España como un país de gentes ignorantes e incultas, con un atraso secular, cuya responsabilidad mayor recaía sobre la Iglesia Católica, por supuesto, de manera que es el catolicismo y su brazo armado, la Inquisición, los culpables de la incultura, del estado de postración de España, una nación que venía precisamente de sostener un imperio ejemplar y que de pronto, pues fíjate, pues no se sabe cómo fue. Concluyen los exégetas, claro, de la leyenda negra, ajena a los avances de la historia, España, pobrecita, y del grado, y claro, alejada de todo grado mínimo de civilización. Que personas dedicadas a ejercer, a veces a cobrar, incluso en nómina, a través del ejercicio intelectual, sigan diciendo esto hoy, españoles, eso ya es tremendo. Pero ese es mi parecer, que ya sabes que yo soy un punto atrabiliario. Esto es lo que dice, claro. Dice, lo curioso, lo espectacular, lo increíble, es que unos comentarios, a mi modo de ver, tan zafios, tan groseros, tan grotescos, hayan calado como una verdad formal. Y si no era la Iglesia la que, por la Iglesia es que no permitía. Bueno, yo creo que este debate hay que darle una cierta altura, una cierta distancia y acaso enfadarse un poco, en fin, porque claro, la enciclopedia sigue ahí.
Hombre, la enciclopedia hoy es un monumento cultural, pero nadie la lee en serio. Entonces, ¿qué ocurre? Y respecto a esto, que serviría como recomendación del libro, en particular, esto de imperiofobia y leyenda negra, es muy buena hora, entiendo yo, de poner fin a toda esta patraña y explicar con datos y argumentación tan sólida como fiable que el espejo de España, su realidad histórica, es justo muy contraria a todo este infundio de truanes intelectuales que fueron construyendo la leyenda negra. Y este libro de Elvira Roca Barea, lo voy a mostrar de nuevo a la cámara, Imperiofobia y leyenda negra, bueno, yo creo que es muy evidente lo que desmonta de una manera eficaz, densa y hasta imaginativa, porque tiene su parte también de curiosidad literaria. Escribe muy bien esta mujer, porque claro, ella es filóloga, en 2 carreras de filología, después especializada, en fin, en todo caso. Se podría recordar también que mientras decían eso de España, en ese arsenal que vemos ahí detrás se construían en un mismo año 12 navíos de línea a la vez, que eso fue un portento y un caso único en Europa, y a la vez se mandaban marinos a medir el arco del meridiano. Ulloa y Jorge Juan, ¿no? Antonio sí, de Ulloa. Hablamos de Jorge Juan en un programa, ¿te acuerdas? Y hablamos un poco. Claro, Entonces, es que es una cosa tremenda, o sea, es una cosa Pero yo creo que tremenda. era de las pocas cosas en las que España estaba un poco a la cabeza y después de haber espiado y de haber, en fin, sacado la mitad de los secretos a los ingleses, que eran los que realmente iban por delante. Es verdad que en España había mucho atraso en muchas más cosas, claro. Ahora, en eso concretamente no. Pero fue igual porque perdimos la guerra del mar con Inglaterra. Sí, sí. O sea que no llegó. Y con Francia. Y bueno, y con Francia, la guerra del mar y la de tierra. Sí, sí. Perdimos todos menos el honor. Es que tengo que decirlo yo, porque si no esto... en todo caso, España representa culturalmente en el mundo algo de una relevancia extraordinaria. La lengua, pongo por caso, ya quisieran los franceses, ¿qué harían los franceses si el francés se hubiera universalizado como lengua? Yo tengo simpatía por lo francés al margen del aspecto crítico, tengo particular simpatía y afecto. Pero ¿qué haría el chauvinismo francés con la lengua francesa extendida por todo el mundo? ¿Tú qué crees que haría? Hombre, tuvo su momento, la Sí. lengua francesa. El momento en el que era la literatura más prestigiosa del mundo, era la lengua de la diplomacia, aparte de la del amor, como decía Carlos I. Pero claro, no tiene la cantidad Del amor de sigue hablantes. siendo. Del amor sigue siendo, Sí. podría ser. L'amour. Sí, el amor, ¿no? Pues, pero vamos, claro, para sustentarse necesitas hablantes, para mantener, digamos, la importancia estadística, y ahí no los tiene. Vamos, no tantos como el español o el inglés o el chino, mandarín. Bueno, el chino, la verdad es que aquí, en este aspecto sí que creo yo que no hace nada, porque es chino por una cuestión de geografía. No, digo como referencia de evolución de lengua. El chino no es chino porque se estudie, porque haya chinos en Alemania, es decir, pongo por caso, ¿no? No hay un imperio formado. China tiene una antigüedad histórica extraordinaria, chino mandarín, en efecto, chino mandarín, como el flan. El flan chino mandarín. Exactamente. Bueno, en todo caso, yo creo que cerramos aquí, ¿verdad?, el comentario, Muy si os perfecto. parece, o quieres decir algo. Nada, Miguel. nada. A propósito, ¿tú quieres decir algo? No, aún luego a lo mejor. Bueno, en todo caso, hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a continuar hablando naturalmente de Jovellanos. Por cierto, yo tenía previsto citar alguna referencia relacionada con la América hispánica. La América hispana, precisamente en ese tiempo, por
legislación al caso a través de los gobiernos de Carlos III, con pretensiones de asimilación de ciudadanía importantes. Bueno, ya veremos si tengo oportunidad o no. Y eso sí, quiero decir algo sobre la tauromaquia y Jovellanos. Te diré por qué. Ya veremos si para tu sorpresa, le digo yo a Emilio, que me gusta provocarlo así un punto, ¿no? Bueno, tú continúa con Jovellanos. Yo, mira, ¿por dónde te parece? Pues me gustaría dar un perfil un poco biográfico para que el espectador pues tenga una idea, aunque sea general, ¿no? Pues adelante. De la ilustración de Jovellanos. La trayectoria yo creo que es apasionante de este señor, ¿no? Formado en varias universidades, doctor en leyes, es conocido, quizá la obra más conocida es el informe sobre el expediente de la ley agraria, ¿no? Yo creo que ahí pone un poco su énfasis, ¿no? En la reforma agraria que era tan necesaria en España, ¿no? Pero habría que reconocerlo también, por ejemplo, por la fundación del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Yo creo que en ese sentido también es un hito, crear una escuela de estudios concretos, no de estudios de irse por las ramas, que era lo habitual en aquella época, sino de estudios de una ciencia útil. Eso es lo que se buscaba en aquella época. De hecho, yo creo que usaban de ese vocablo, de ciencia útil, aparte, bueno, hoy también se puede usar, pero quiero decir que es eso, la utilidad, la ciencia práctica. La ciencia práctica. Lo que permite. Y lo consiguió en el instituto, ¿no? Entonces, creo que ya solo por eso su memoria ya debería ser rescatada en ciertos aspectos, ¿no? Y quería comentarte aquí, en cuanto a la enseñanza, ¿no? Un pequeño párrafo que me parece muy interesante, que aparece en la memoria sobre la educación pública, ¿no? Si me permite, son 3 líneas. Dice: si deseáis el bien de nuestra patria, abrid a todos sus hijos el derecho de instruirse, multiplicad las escuelas de primeras letras, no haya pueblo, no haya rincón donde los niños de cualquier clase y sexo que sean carezcan de ese beneficio. Es decir, eso resume, y esto lo escribe pues al final de su vida, cuando está prisionero en Mallorca, ¿no? Entonces, bueno, ahí ves un poco el resumen del concepto de enseñanza, ¿no? Que sea para todos los pueblos, para todos los habitantes, para niños, para niñas. Creo que, bueno, este hombre estaba a punto de acabar su vida intelectual, pero si hubiera tenido una prolongación mayor... Ese aspecto es uno de los elementos del programa ilustrado que ha triunfado sin ninguna duda. Sí, la pero claro, triunfó... educación que tenemos ahora es universal, libre, gratuita, igualitaria, todas estas cosas que buscaban ellos, precisamente. Me refiero a la educación básica, ¿no? Entonces yo creo que eso sería, ya solo eso, su gran aportación, ¿no? Sí. Quizás los estudios de náutica y mineralogía y su aportación a la enseñanza. Era esa doble línea que te digo, de la ciencia de vanguardia, el impulso a la ciencia y a la divulgación y a la instrucción básica. Sí, bueno, y quizás resume un poco, volviendo al inicio de la conversación, ese cuadro de Goya, ¿no? De todos esos intentos que quedan, volvamos al cuadro de Goya, el melancólico, Jovellanos melancólico, frustrado. Yo creo que es la imagen de un personaje frustrado de este país, de decir, joder, no puedo con ellos y tiro la toalla. Tiene una larga historia de frustraciones parecidas. Sí. Entonces, bueno, esa imagen me parece genial, ¿no? Es importante. Ahí sale la imagen de Minerva, es la diosa de sabiduría, ¿no? Claro, el escudo del Real Instituto de Náutica a la derecha, y él, fijaros que no lleva peluca, nunca la usó, ya eso era un poco un gesto, ¿no? de progresismo en aquella época. Era muy amigo de Goya, que me parece que no lo dijimos, era muy amigo de Goya, y le hizo este cuadro relación, y yo creo que Goya es que la maestría de Goya, ¿qué vamos a decir, no? Pero yo creo que en este cuadro, yo creo que el conocer al personaje parece que no, y también hace proyectar, ¿verdad? Sí, el trazo, sí, su melancolía. Yo creo que en ese aspecto es un cuadro formidable. Estamos subrayando tanto la melancolía y la... Que aparezca apoyado sobre ese brazo. La composición, naturalmente, es, bueno, Goya, pues qué vamos a decir. Goya es un caso raro.
porque es un pintor típicamente ilustrado, de los círculos ilustrados, en fin, programáticos, un afrancesado que se tiene que ir a morir a Burdeos. Lo mismo que le pasa Claro, a él, lo mismo que pasa. que le Los quieren afrancesados dar españoles por son... afrancesado. Bueno, claro, perdieron. Sí. Pero al mismo tiempo es un avanzado que en secreto lleva el germen del romanticismo más extremo, las pinturas negras, todo eso que después el romanticismo pondrá de moda contra la historia que decía yo antes, el valor del sentimiento misterioso, de lo irracional, pues todo eso está en Goya, anticipándose a su tiempo por debajo de esa pintura como esta o como la pintura de corte, que es totalmente neoclásica. Bueno, y además que resulta que pinta desde la sentencia filosófica. Es decir, me refiero los pies... Pero fíjate que su pintura los oficial pies es... de texto que le va poniendo, Sí, tiene, o sea, algunos tienen... Te refieres a los grabados. A los caprichos, por los ejemplo. caprichos, claro. Sí. O sea, es que no, esto tiene El una sueño de la partícula- razón produce monstruos. Claro, claro. Por cierto, frase... Podría ser frase- Jovellanos el que está en el grabado, ¿no? Porque está así, no se le ve la cara, pero también sí, está sí, encima sí. de una mesa, Cabizbajo. al Claro, cabizbajo, claro. Es decir, no, y rodeado de los monstruos del inconsciente, Claro. o de la historia futura. Sí, Sí, tenemos bueno, caso de Adorno. las muecas de Baco, ¿no? Es decir, en realidad, esos pies tienen una cierta curiosidad que trascienden el cuadro, ¿no? Que muestran al Goya que tú estabas describiendo, ¿no? Sí, sí. Pero que era mucho menos conocido que el otro. Porque las Ah, pinturas claro, negras, por sí, ejemplo, eran claro. privadas, estaban en su Claro, casa, en la Quinta del Sordo, ahí no las Creo que veía tuvo una nadie. colección muy buena de pinturas de Goya jovellanos, Pues- que desaparecieron en la Guerra Civil. Otra Pero cosa es que una hay colección que espectacular. agradecerle a Napoleón, ¿no? En la Guerra Civil del siglo... Ah, la Guerra Civil. En la Guerra no Civil, esta. en la Guerra Civil. Perdón, pensé que decías la invasión napoleónica. En la Guerra Civil, que y tanto una daño hizo buena al- biblioteca y una magnífica colección de dibujos de Goya. dibujos. Bueno, la guerra civil pues puede producir cualquier cosa como es natural. También digo, como es natural... Cualquier horror. Claro, justamente. Ahora, lo que tú decías de Napoleón, tal cual. Es decir, de Me cruzó ahora, como de estamos... Napoleón sí, que, vamos, el saqueo formó parte... Hombre, los murillos que se llevó pues que se quiso llevar de Sevilla, que no se los llevó porque eran demasiado grandes, que si no... Sí, sí. En todo caso, tú acabas de meter en la cárcel a Jovellanos. Quiero Sí. decir, cuando hablaste de Con gran que estaba desgracia. prisionero, vamos a explicarle un poco al personal, así dicho a lo castizo, por qué estaba preso, ¿no? Por una supongo traición, que tiene es lo habitual en este país. Bueno, pero supongo que tiene que ver con el problema de Cabarrús, ¿no? Con Cabarrús. Claro. Es decir, vamos a ver, el asunto es el siguiente. Un amigo de Jovellanos, un muy amigo, muy próximo, Su partner, que se dice hoy en día. Cabarrús, se encontró inmerso en un problema de corrupción económica, política, sin perjuicio de cómo y en qué proporción tuviera culpa. El asunto es que Jovellanos salió como valedor de Cabarrús porque se sintió moralmente obligado a eso. Claro, precisamente ahí le viene la enemiga súbita con Campomanes, porque claro, Campomanes le dice, ¿pero qué dices? Más o menos, ¿no? Y entonces dice Jovellanos, no, pues sí que digo, que yo creo que Cabarrús es inocente de todo. Y entonces Campomanes se enfada, pues con Cabarrús ya estaba enfadado, y se enfada con Jovellanos también, y entonces es lo que pasa. Cuando es así, pues, bueno, es lo que pasa, a veces no, ¿eh? Sí, pero en general los En general, general, los amigos de los enemigos suelen ser tus enemigos. Exactamente. Y además Exactamente. es su sucesor quien le hace preso. El sucesor era Caballero, Marqués de Caballero, el siguiente ministro de Gracia y Justicia. Sí. Y es el que ordena ir a Gijón en mitad de la noche, sacarlo de la cama y llevarlo hasta Mallorca, poco menos que arrastras. Sí, bueno, al margen procedimientos, que eso ya sería otra cosa, y además su tiempo y todo esto, pero yo ahí al nuevo ministro ya le veo, acaso no es así, pero le veo con menos responsabilidad. Quiero decir, para justificar no creo que el sea... sueldo. No, tiene que hacer eso, quiero decir, Ya. ha de hacerlo, ¿no? La orden le tuvo que venir Ha de de arriba, hacerlo. claro. Ahora, Campomanes, sí, que una personalidad por otra parte extraordinaria, Campomanes. Pero bueno, tienen ese problema, por eso me pareció explicar a los espectadores, porque, en fin, porque si no, meterlo en la cárcel, a saber las fantasías imaginativas de los espectadores, a lo mejor ya decían que había sido por la Inquisición. Claro. No,
Bueno, que todos andarán, ¿no? Sí. ¿Ves? Otro que estaba en la cárcel por no. Pues en este fíjate, caso, a modo de curiosidad hay que decir que la Inquisición, esa idea, digamos, de la Inquisición pasó incólume de la Ilustración al Romanticismo. Porque claro, el romanticismo, claro. en la imaginación romántica más exacerbada, llena de, en fin, ritos satánicos, entierros y escenas de cementerio y tal, en el centro está El Pozo y el Péndulo, ese cuento de Poe, que es un cuento sobre la Inquisición y sus torturas. O sea, en el imaginario gótico, bueno, gótico me refiero de literatura gótica, del romanticismo, la Inquisición funciona igual, es siniestra. Y sigue funcionando porque las exposiciones sobre material de tortura de la Inquisición siguen estando a la orden del día. en todo caso, de la Inquisición, estarás de acuerdo, tendremos que ocuparnos en un programa, o en dos, que yo creo que uno seguramente no llegará. Y en el caso de la Inquisición, no, es que iba a decir yo que respecto a lo que se dice, de ahí el trasfondo de la leyenda negra. La Inquisición española, hay documentos múltiples, probadísimos, que no hacen comparable la Inquisición española. La Inquisición surge por parte de la Iglesia como una referencia de defensa, al margen de sus procedimientos, en su caso, que por cierto eran de un detalle procesal, de un detalle escrupulosísimo, es decir, pero bueno, eso naturalmente no obsta para que hubiera circunstancias injustas, es decir, eso ya sería otra cosa, ¿no? Pero en términos proporcionales, ya decía la francesa, por eso decía el caso de Voltaire, pero mira para Francia, pero él no estaba, naturalmente. Es que quiero mirar, pero no puedo, es que me sale mirar para España. Es decir, no. François-Marie Arouet, no es así. Es decir, mi admirado, por otra parte, François-Marie Arouet, no, en eso no. Yo siempre tuve predilección por Voltaire entre los enciclopedistas en general. Hombre, es con Rousseau claramente los que escriben bien, los que tienen una obra literaria importante. Otra cosa son los artículos de enciclopedia o tal, pero... Sí, que ahí está Diderot, D'Alembert, ahí están, sí, pero ya, Condorcet, D'Alembert como matemático, como sobre matemáticos, todo, ¿no? claro. Sí. Condorcet, me parece que le habían acusado a Jovellanos de traducir una obra de Condorcet, ¿puede ser? En el cúmulo de acusaciones... Es que no tenía nada, no tenía buen prestigio ser un afrancesado en aquel momento, ya ves cómo acaban casi todos. Y eso que trató él de posicionarse entre uno de los un efectos sitio negativos y otro, de la Inquisición fue consiguió. precisamente la censura sobre, en fin, libros extranjeros. Algunos pues, a lo mejor la merecían, pero eso tendría que decidirlo el lector. Y otros desde luego no, y eso nos separó de los avances científicos durante un siglo y medio. Sí. Bueno, vamos a ver, que se nos está complicando esto del tiempo, pero bastante. Entonces, vamos a ver. Es pena porque, pero claro, es que ya sabemos cómo es esto. Dependiendo del tema, yo creo que, si no te lo dije, lo pensé. Jovellanos parece que nos lleva, digo, Jovellanos y su tiempo, nos lleva a más de un programa. Es decir, es que es difícil, es muy difícil sintetizarlo en un solo programa. Siglo, ¿no? de, claro, de, justamente. de No, y digo que es pena porque, por ejemplo, sería de hacer referencia, dicho ahora de una manera puramente simbólica, ¿no? A la Sociedad de Amigos del País, algo que tuvo una importancia relevante dentro del ámbito de su tiempo, en el reinado de Carlos III. Naturalmente con Jovellanos por medio, ¿verdad? Luego, parece que significar a Diego de Torres y Villarroel, que tiene su curiosidad desde tantos puntos de vista, y que a ver si, tengo que decir que estuve buscando su obra Vida
Sí. en mi biblioteca y todavía no la encontré, pero yo voy a pugnar a ver si la encuentro. Y entonces, porque es una personalidad muy atractiva, también este hombre. Rocambolesco. Claro, Su pero, literatura también es un poco rocambolesca. Sí, Su sí. manera de escribir. sí, bueno, cuando- pero bueno, es que entre las adivinanzas, los horóscopos, Es que los almanaques... sigue siendo un escritor barroco. Es decir, en el ámbito de la escritura, realmente, salvo los didactistas del estilo de los que hacen fábulas y tal y cual, el resto mantienen el impulso barroco y las formas barrocas. Lo decíamos Bueno. antes de Feijóo y está igual. Torres y Villarroel yo creo que mira para Quevedo de una manera inequívoca, es decir, no, inequívoca. Bueno, citar al Padre Isla también, el Padre Isla con Fray Gerundio de Campazas, con su obra Fray Gerundio de Campazas, que merece mucho la pena, una obra de carácter cómico muy interesante, muy Sí, interesante. pero con una intención crítica. Sí, sí, claro, Y, en sí. cierto modo reformista Sí, del clero. sí, pero a esto es a lo que no me quería parar, Bueno, claro, porque no nos da, por eso digo como apunte, ¿no? Y quería citar lo de la tauromaquia, porque me quería A ver. meter un poco como Emilio. Jovellanos Un puyazo. era antitaurino, bueno, Jovellanos por su carácter, digamos, liberal. No, la mayor ¿no? parte de los ilustrados españoles eran antitaurinos. Sí, sí, bueno, pero quiero decir, Jovellanos era antitaurino, pero era respetuoso. Es decir, que esto es muy importante. Es decir, él dice, a mí no me gustan los toros. ¿Y por qué? Le preguntaba, como si fueras tú el que me preguntaras a mí. Pero, ¿y por qué? A ver, argumenta. Y entonces él decía, hombre, porque poner en riesgo la vida Ya, no de era una por el persona sufrimiento humana. animal. Claro, eso es cuestión, no se da cuenta, o sí se da cuenta, pero en fin, que en realidad lo de la vida depende del torero, no de él. Es decir, no, o sea, eran cosas muy simples, muy elementales, y que se siguen usando hoy de una manera mucho más violenta. Por ejemplo, decía, es que en la culta Francia, en la culta Europa, Cosa que ya en no Francia, se siguen a lo que- estos, a lo que- no, ya no se sigue esto. Bueno, Bueno, es verdad que bueno, la tauromaquia esos son francesa es voluntarismos. menos cruenta que la nuestra, como la portuguesa, pero bueno. No, pero sobre todo por una razón. Porque eso, a mis ojos, es desconocer en el gran Jovellanos lo que significa realmente los toros en la tradición antropológica española. Es que, Ellos lo veían más bien como un festejo popular zafio. sí, no, por eso digo. Y peligroso, poco por ejemplar, por en el eso sentido digo. un poco inmoral. Pero bueno, atención, ¿qué es lo que quiero decir? Es lo que quiero decir. Deciros a vosotros, a los espectadores, por supuesto, a vosotros y a ti en particular, Emilio, a ti en particular. Quien intercedió de inmediato sobre esto de los toros en España fue Rousseau, que le gustaban mucho los toros. Y eso que era de Ginebra. Exactamente. Y dijo, además, lo siguiente, voy a ir a la literalidad para no perderme. Las corridas de toros han contribuido, dijo Rousseau, y no poco, a mantener el vigor de la nación española. Me acojo yo a esa frase de Rousseau, ya veis que yo enseguida simpatía por Rousseau, porque esta frase yo creo que es demoledoramente exacta, y habría que pensarse en su contrario, que si no serán que quieren quitarle vigor a la nación española los que proclaman que no a los toros. Hombre, es un debate en el que podríamos meternos, pero no ahora. No, Pero no, mucho no, de la no. antitauromaquia es un poco porque durante un tiempo se simbolizó a España con el toro. Y entonces la defensa animal no es lo más importante, es la ideología anti-española la que está detrás de muchas decisiones anti-taurinas. Justamente. Y además, por otra parte, como este programa tengo yo particular confianza en que nos vean en México, por ejemplo. En México se piensa que mucho es- en ti. Exactamente, lo digo por los toros, que es tradición larga de toros. Bueno, pues vamos a ver. En todo caso, vamos con ese epitafio que tiene ganas, porque tenemos que cerrar, ¿sabes? El comentario ya. Sí, nada, yo quería zanjar mi aportación al tema de Jovellanos. Primero, que hay mucha información sobre Jovellanos en la Fundación Foro Jovellanos de Gijón, entonces ahí se están recuperando obras, se están publicando, entonces hay mucha información sobre Jovellanos, ¿no? Y quería terminar pues con el epitafio, que me parece que resume un poco al personaje, ¿no?
y dice algo así como: aquí yace el excelentísimo señor don Gaspar Melchor de Jovellanos, ministro, padre de la patria, no menos respetable por sus virtudes que admirable por sus talentos, urbano, recto, íntegro, celoso promovedor de la cultura y de todo adelantamiento en su país, literato, orador, poeta, jurisconsulto, filósofo, economista, distinguido en todos los géneros, en muchos eminente, honra principal de España. Punto. Bueno, pues yo creo que es un magnífico colofón para cerrar el programa. Eso sí, el epitafio, que tiende a ser breve, no es el caso. Pero es que yo te digo que en la escritura el neoclasicismo continúa mucho de las formas más pero le cumplía a, creo que le cumplía a Jovellanos, a la altura del personaje. Justamente, le cumplía tanto elogio, ya lo creo que sí. Bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio lírico. Poesía eres tú. Bueno, y hoy me pareció a mí, me hice a un libro que después de todo no deja de ser su autor, Tomás de Iriarte, un ilustrado de la época. Sí. Entonces, y además asume los principios estos de educación popular, finalidad moral, de la cultura, etcétera, a rajatabla. Por eso es un fabulista. Cierto, justamente. Bueno, ya te acabas de ganar el sueldo, ¿eh? Con ese apoyo de... Si no, lo digo públicamente para que quede claro que después enseguida vienen, en fin. Bueno, esa postilla magnífica y oportunísima. Pues mira, vas a leer un poema, tú fíjate. Venga, pues. Como para que se vea, después que no se diga, ¿eh? Voy a leer un poema. Yo voy a leer uno y seguidamente Emilio leerá otro, pues el que quiera, a voluntad. Fabulista, como acaba de citar tan pertinentemente Emilio, pues vamos a leer de sus fábulas, precisamente. Vamos a ver. Los dos conejos, se titula esta fábula, y dice así: por entre unas matas, seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo: tonto, amigo, ¿qué es esto? ¿Qué ha de ser?, responde. Sin aliento llego, dos pícaros galgos me vienen siguiendo. Sí, replica el otro, por allí los veo, pero no son galgos. Pues ¿qué son? Podencos. ¿Qué? ¿Podencos dices? Sí, como mi abuelo. Galgos y muy galgos. Bien vistos los tengo. Son podencos, vaya, que no entiendes de eso. Son galgos, te digo. Digo que podencos. En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a mis dos conejos, los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa. Llévense este ejemplo. Pues sí. Vamos, que si son galgos o si son podencos. Era secundario. Lo importante que eran unos perros que venían por ellos. Y así acaban los conejos, por discutir tonterías. Yo tengo aquí uno que es el oso, la mona y el cerdo, pero tú lee el que quieres, ¿eh? Bueno, tú haz el que quieras. Nah, voy a leer el de la oso. Este de la... sí. El oso, la mona y el cerdo, sí. Perfecto. Bueno, allá vamos con la timbrada voz de Emilio. Venga. Un oso con que la vida ganaba un piamontés, la no muy bien aprendida danza ensayaba en dos pies. Queriendo hacer de persona, dijo una mona: ¿qué tal? Era perita la mona, y respondióle: muy mal. Yo creo, replicó el oso, que me haces poco favor, pues que mi aire no es garboso, no hago el paso con primor. Estaba el cerdo presente y dijo: bravo, bien va, bailarín más excelente no se ha visto ni verá. Echó el oso al oír esto sus cuentas allá entre sí, y con ademán modesto hubo de exclamar así: cuando me desaprobaba la mona llegué a dudar, mas ya que el cerdo me alaba, muy mal debo de bailar. Guarde para su regalo esta sentencia un autor: si el sabio no aprueba, malo; si el necio aplaude, peor. Bueno, yo creo que
estas dos fábulas, yo creo que, vamos, ni que fueran elegidas previamente, ¿verdad? Es decir, bueno. Sí, a mí siempre me gusta el género. Aparte que la salva, en el caso concreto de Iriarte, el humor con el que están escritas y una cierta gracia popular que nos evita la moraleja, esa didáctica petarda de otros autores. Bueno, de todos modos, claro, hay fabulistas y fabulistas, pero bueno, hay una tradición fabulista, quiero decir, en España, y antes, Esopo, por ejemplo. Es decir, hay fabulistas, Samaniego, es decir, hay que tienen, por cierto, tú me decías la de la... Es que hablábamos, Emilio y yo, junto con Miguel, de... Bueno, casi todos los temas de las fábulas, hay muy pocas que se inventen realmente en el XVIII. La mayor parte son efectivamente fábulas de Esopo, que a través de sus versiones francesas llegan a los ilustradores españoles, que a su vez hacen versiones en español. Pero tú citabas... Esa que vas a decir, o sea, no, la que voy a decir yo, bueno, ya no sé si realmente es de Esopo o no. No importa. Lo que importa, digo yo, es el contenido de la... Dijo la zorra al busto, después de olerlo: tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Esto va para la gente guapa. ¡Hala! Muy dedicatoria. Exactamente, exactamente. Tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Porque es un gusto de escayola, claro. Sin seso, hay que pronunciar bien. Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, pues finaliza aquí también, naturalmente, Crisol de Cultura, en este sábado, día 22 de octubre de 2022. Bueno, naturalmente, muchas gracias, Miguel, ya sabes, por tu presencia, por tu conversación, y ya sabes lo que te voy a decir. Estamos en octubre, a ver si en cuestión de un par de meses, más o menos... Sí, yo me quedo con esa idea, con esa propuesta de Torres Villarroel, que, bueno, podría ser interesante a lo mejor hincarle el diente, o no sé. Bueno, no sé si es personaje para un programa completo, No. pero alrededor de sus circunstancias, bueno, en todo caso ya veremos. Muy Yo te voy a convocar, ya sabes, te voy a llamar, sí. yo no sé si el año, si ya ha cumplido el año o no, eso ya se verá, pero en fin, por lo demás, Muy bien. te reencontraste a gusto de nuevo. Perfecto, perfecto. ¿verdad? Como siempre, muy bien, un placer, muy Bueno, agradecido. pues venga. Y nada, y cuando quieras, Estupendo. a tu Bueno, servicio. bueno, pues muchas gracias, Miguel. Bueno, al fin, yo creo que nos fue saliendo bien, parece que no, ¿sí o no? ¿Sí o no? No voy a decir a la chita callando, porque no es el caso. Callando no. Lo que pasa es que siempre que es un tema tan amplio, se te quedan tantas cosas Sí, en claro. el tintero, cosas que se te ocurren después que ya no es el momento de decir. No suele ocurrir bueno. con frecuencia. En un caso como este, con mucho mayor motivo. Pero yo creo que todos teníamos conciencia de que era así. Aún así, yo creo que fue más o menos bien perfilado, ¿no? En general. Bueno, muy bien, pues el próximo sábado será nuestro invitado Miguel García Corral, también asiduo contertulio de este programa Crisol de Cultura, economista de cierto fuste importante, y con él vamos a hablar, claro, precisamente de economía. Vaya momento para hablar de economía, pero es que precisamente por eso es por lo que viene Miguel a hablar de economía. Y estoy seguro que Emilio se va a sumar a mi propuesta porque le vamos a apretar las clavijas por todos los sitios, que se vaya preparando. Miguel, el bueno de Miguel, yo creo que decir el bueno de Miguel es porque es verdad que es una persona de bonhomía, ¿no? Es decir, A ver si nos dice algo bonito. A ver si porque nos no sé dice, yo, a ver si nos dice algo bonito, pero en fin, porque el tema, sí. el momento, vamos, del... Justamente. Bueno, así que por lo tanto hablaremos de economía a fondo y de una manera muy didáctica, que siempre le da él un Sí, él didactismo sabe hacerse interesante entender muy bien. a través de Miguel García Corral. Así que, en fin, contamos con vuestra presencia fervorosa. Señoras y señores,
jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda, como de costumbre, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica y vuestra simpatía. Volveremos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición al día siguiente, domingo, hacia las 7:30 de la tarde, más o menos según ajustes de programación. Naturalmente será un placer. Y bien, ya sabéis que pasó lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.